El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy celebramos la memoria de un presbítero y doctor de la Iglesia, como es Santo Tomás de Aquino, que nació en 1225 y murió en 1274. Es decir, nos encontramos en el siglo XIII. En el mismo año en que muere San Buenaventura, que también es doctor de la Iglesia, también muere el doctor angélico, que es Santo Tomás de Aquino. Estos dos doctores de la Iglesia son dos columnas que Dios en su providencia y en su misericordia regaló a la Iglesia para que la iluminaran con el resplandor inspirado de su doctrina. Sobre todo hoy nos vamos a centrar en la persona de este doctor, Santo Tomás de Aquino. Y vamos a iniciar enunciando la oración antes de las lecturas, que se llama la oración colecta, que dice: Dios nuestro, que hiciste insignia a Santo Tomás de Aquino por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. ¿Cuál fue una de las principales aportaciones de Santo Tomás a la Iglesia? Encontrar la armonía entre fe y razón. La razón ha de estar al servicio de la fe, para adentrarnos en el misterio y acceder a la verdad. Por la razón podemos llegar a la verdad. Por la fe nos introducimos al corazón de la verdad para gustar lo que ahí se contiene. Si nosotros utilizamos la razón para fundamentar la fe, estamos procediendo conforme a la verdad. Por eso dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15: a todo aquel que te pida razón de tu fe, dásela.
Él utiliza la palabra esperanza. Dice, a todo aquel que te pida razón de tu esperanza, dásela. Pero pudiéramos interpretarlo en este sentido en el que estamos hablando. A todo aquel que te pida que dé razón de aquello que tú crees, dásela. Pero para dar razón de lo que creemos, antes necesitamos conocerlo a fondo. ¿Y cómo podemos conocerlo a fondo? Profundizando cada día en las verdades de la fe, utilizando todas nuestras capacidades para profundizar en el misterio. Aunque sabemos que lo que puede conocer la inteligencia lo besa el afecto. Es decir, lo que nosotros podemos conocer por la inteligencia, por el corazón podemos unirnos a aquello que conocemos por la inteligencia. Esto nos habla de que el modo más elevado de conocer a Dios, ¿cuál será? ¿Inteligencia o fe? La fe. La fe es el mejor modo para adentrarnos en el campo divino. Porque la inteligencia tiene muchísimos límites. Es cierto, por la inteligencia podemos llegar a conocer algo de Dios. Pero Dios, en su infinita bondad, se ha revelado en la historia. Y solamente a la revelación podemos acceder por la fe. Si nosotros queremos comprender antes de creer por la inteligencia, queremos acceder al misterio, no podremos gustar, saborear y entender algo de las verdades contenidas en nuestra fe. Por eso necesitamos antes creer para poder comprender. Una vez que creemos con todo nuestro corazón en lo que Dios nos ha manifestado y nos ha revelado en Jesucristo, nuestro espíritu está abierto para acceder a los tesoros de su palabra. Por eso dice aquí en la oración antes de las lecturas, dice que Santo Tomás de Aquino se dedicó con todo su corazón a las ciencias sagradas. ¿Y dónde encontramos el fundamento de esa ciencia sagrada? En la Escritura, en la Sagrada Escritura. El Papa San Juan Pablo II, en un documento que se llama Fides et Ratio, que significa fe y razón, al inicio tiene una frase muy iluminadora al respecto. Dice él: la fe y la razón son las dos alas por las cuales el hombre se eleva a la contemplación de la verdad. Si quieres conocer a profundidad la verdad, que se unan en ti la fe y la razón, para poder penetrar cada vez más íntimamente en el misterio celestial. Dice hoy la primera lectura del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. David le habló a Dios y delante del Señor le dijo: sí, Señor, tú eres Dios,
y tu palabra es verdadera. Esto lo comprendió muy bien el doctor angélico, el doctor al que nos estamos refiriendo, quien extrajo toda su sabiduría y la eminencia de su ciencia que transmitió a la Iglesia de la Sagrada Escritura. En la palabra de Dios, él encontró la miel de la gracia que lo condujo a contemplar la verdad y amar totalmente a Cristo. Es decir, lo que buscó Santo Tomás a lo largo de su corta vida, porque vivió 49 años, y en esos 49 años dedicó toda su vida a penetrar en la verdad. Y si bien es cierto que penetró tanto en la verdad que sus escritos son una riqueza y un tesoro invaluable para la Iglesia, sobre todo su obra cumbre, que es la Suma Teológica, es decir, el compendio de teología. Sin embargo, aun cuando haya escrito de Dios lo más elevado posible, se quedó muy corto en lo que dijo de Dios, y él mismo lo reconoció. Cuando tuvo esa visión tan profunda de Dios, que al adentrarse en lo que Dios le mostraba y ver la riqueza celestial de modo directo, pudo decir que todo lo que él había escrito era basura después de lo que él había contemplado de cara a Dios. Claro, no vio la esencia de Dios, pero vio la infinita majestad que envuelve al Señor. Y entonces comenzó a aventar sus escritos a una hoguera. Los que estaban ahí alcanzaron a sacar sus escritos para que no se quemaran. Pero él, al contemplar la grandeza de Dios, dijo que lo que él había escrito era pura paja y basura. Imagínense, cuando penetramos en los escritos de Santo Tomás de Aquino, nos damos cuenta de la inspiración tan altísima que Dios provocó en su espíritu, y él reconoció que lo que es Dios iba infinitamente más allá que lo que él había escrito. Podemos nosotros vislumbrar, intuir, percibir ya algo de lo que es Dios. Por eso llegó a afirmar el mismo San Pablo en 1 Corintios 2:9: lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos imaginar lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Por eso crezcamos cada día en el amor al Señor, y que su palabra sea para nosotros una guía segura. Dice el Salmo 118, versículo 105: tu palabra, Señor, es una antorcha para mis pasos, una luz en mi camino. Eso es lo que fue la palabra de Dios para Tomás. Se cuenta que Santo Tomás de Aquino continuamente estaba en contemplación y oración, de acuerdo a aquello que tenía como lema el fundador de la orden a la que perteneció Santo Tomás, como eran los dominicos, porque fueron fundados por Santo Domingo de Guzmán. Y
Santo Domingo de Guzmán estableció un lema para la orden que dice: contemplar y transmitir el fruto de la contemplación a los demás. Santo Tomás de Aquino, en ese afán y en ese esfuerzo por contemplar y transmitir lo que él iba aprendiendo, cada día bajaba un momentito al Santísimo. Y cuentan que Santo Tomás de Aquino, en determinados momentos en los cuales bajaba a la capilla, ponía su cabeza en el sagrario, como queriendo expresar que él reclinaba su cabeza en el pecho de Cristo. Seguramente, así como Juan Evangelista, Santo Tomás de Aquino pudo penetrar algo en el misterio de Dios, porque él, como el discípulo amado, pudo escuchar los latidos del corazón de Cristo. Ahora también nosotros escuchemos en cada celebración eucarística los latidos del corazón de Cristo, reclinando nuestra cabeza en adoración y recibiéndolo en comunión. Que escuchemos la palabra de Dios cada vez que nos reunimos a celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo en la celebración, para que Él progresivamente vaya entrando en nuestra vida a través de su palabra y de la comunión, y que vaya transformando todo nuestro espíritu. La luz tan excelsa que recibió de lo alto no la escondió, no la guardó o la ocultó, sino la compartió con su vida, con su palabra y con sus escritos, llenos de unción sagrada, propagando la gloria de Dios sin descanso. Ahora también nosotros necesitamos acceder a las fuentes de agua viva, para que nuestro espíritu sacie su sed en el manantial que brota del costado de Cristo y que nos es transmitido por el Espíritu Santo. Hoy encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, las palabras que Jesús dirigió a la multitud. ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues la antorcha que iluminó al mundo por medio del testimonio de la palabra y de los escritos de Tomás fue puesta en el candelero para que iluminara. De hecho, a Santo Tomás de Aquino, le llamaban el buey mudo, porque en el tiempo en el que él estudió en la Universidad de París, cuyo maestro fue San Alberto Magno, uno de sus maestros, se dice que siempre observaba y callaba en silencio, todo en silencio. Sus compañeros pues le echaban carrilla y le decían que era el buey mudo, porque nunca hablaba. Y San Alberto Magno les dijo: pues esa persona a la que ustedes llaman buey mudo, pronto despuntará y se manifestará a todo el mundo a través de la doctrina inspirada. Es decir, fue como una profecía de aquello que vendría a ser Santo Tomás de Aquino. Por eso ahora lo exaltamos a él y pedimos su intercesión. Alimentemos el espíritu de la gracia de la palabra para que se forme en nuestro semblante
la imagen de Cristo. Que María Santísima, que condujo paso a paso a las cimas de la santidad a Tomás de Aquino, nos alcance de Dios por su intercesión un espíritu dócil y disponible. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.